Piensa a la izquierda late el corazón, un programa periodístico parlamentario y de actualidad. Acompáñanos por Radio Fénix 1330M y radiofénix.ui o más tarde en nuestras redes sociales. A la izquierda late el corazón. El accionar parlamentario cerca de la gente. En ocasiones yo me cuestiono el gesto, el canto, la copla, el tono. Si grito mucho o si desentono. Y aunque no voy con trauma ni encono, no me justifico, no me perdono. Que hablamos mucho o hacemos poco, que el mundo está cada vez más loco. Que hablamos mucho o hacemos poco, que el mundo está cada vez más loco. Acudo a mi guitarra, atiendo sus razones, arpegiando siempre con buenas intenciones, cantando con mi gente enfrente de la dictadura. Conté de sus quebrantos, su amor y su bravura, pero hoy ya está de más tanto derroche. Si no ponemos pienso, nos va a agarrar la noche. Y a otra cosa, y a otra cosa. Es que no me banco más este sistema. Ese es el caso, ese es el tema. Que a pesar de tanto y tanto palabrerío, ninguna copla resuelve. Bueno, muy buenos días a todas y todos los que nos están escuchando del otro lado de los micrófonos. Estaba escuchando la canción y medio como me colgué, me gusta mucho. Buenos días, Paola, ¿cómo estás? Muy buenos días para todos y todas. La canción que estamos escuchando de la Ranoa Carrero, que seguramente ha sonado en el aire de la Fénix, a raíz también del Desde homenaje. la mañana, exacto. Ahí va, el homenaje que se le hizo ayer en el Parlamento. Y yo decía, tengo una anécdota con esta canción. Yo durante muchos años trabajé en una ONG en la colonia Berro, dándole talleres a los gurises ahí, a los adolescentes de la Berro, y una de las cosas que hacíamos con la ONG era generar espacios abiertos de cultura, ¿no? Que era difícil, pero cada tanto se podía. Y uno de los que fueron a estar con los gurises fue la Ranoa Carrero, y cantaron esta canción justamente, que en ese momento todavía no estaba publicada, digamos, ¿no? Y fue una instancia muy linda, los gurises ahí escuchando. Todavía no había salido. No, le hicieron un concierto a los chiquilines, y esta fue una de las canciones, porque aparte en esa época estaba todo el tema de la baja, se estaba discutiendo toda esa cuestión, y fue muy lindo ese encuentro, y demuestra lo que son la Ranoa Carrero, que están siempre en todos lados, todo lo que tenga que ver con llevar amor, solidaridad, sí, con la música, un gesto más, una perlita más a todo lo que ya se ha dicho seguramente en lo largo del día, lo que se dijo ayer y lo que se dice siempre en realidad. Y lo que se está diciendo siempre, sí, inclusive muy buena intervención con respecto, del senador, sí, Oscar Andrade, con respecto al homenaje que pude participar, allí estuve, y agradezco porque nos abrazamos también a Rubén Yáñez, me va a matar, Fernando Yáñez, Alfredo Fernández, Gabriel Iribarren, Tabaré, pila de gente que estuvo, son innombrables, sí, pero sí, todos contentos y todos diciendo lo mismo, tan merecido homenaje, así que sí, saludamos el homenaje allí. Y en nombre de ellos, a todos los cantantes, cantores, artistas de populares que han estado, ¿no? Porque ellos, exacto, representan de alguna manera ese tipo de músicos populares, de artistas populares que están cerca de las luchas del pueblo, de los dolores del pueblo también, ¿no? No son los únicos, pero claro, que capaz que no son tan reconocidos. Exacto, pero está bueno resaltar la trayectoria, obviamente, y a ellos, pero también en ellos a todos los demás, incluso aquellos de pueblo, ¿no? Los que no logran estar en el mainstream, digamos, los cantores de pueblo que van con su guitarra por los bares, que van a las actividades y que chiquitas. También ellos admiran al dúo. Exactamente, así que eso quería contarles y compartirles. Bueno, muy bien, hoy vamos a compartir con la audiencia la columna de nuestra diputada Ana Olivera, si te parece, Paola. Me reparece, vamos, Fede. Muy buenos días a todas y a todos. Estamos nuevamente en la columna parlamentaria y en esta ocasión, como muchas otras, grabando el día martes. En una semana y en un mes y en meses que vienen de una intensísima actividad parlamentaria. De hecho, en unos pocos minutos, luego de culminada esta grabación,
se procederá en la Cámara de Diputados a poner a votación la censura al ministro Heber. Más allá de que ya conocemos cuál será el resultado, creo que nos parece sumamente importante lo que se produjo la semana pasada en relación a que la Cámara de Diputados no respaldó la gestión del Ministerio del Interior. Y en este sentido, este trabajo que realizó la bancada, un trabajo colectivo importante encabezado por el diputado Sebastián Valdomir, pero al mismo tiempo integrado el equipo de trabajo por nuestra diputada Micaela Melgar, que hizo una intervención realmente muy interesante y profunda en relación al tema de lavado de activos. Dicho esto, hace un rato todavía estamos con la emoción a flor de piel por el homenaje que realizó la Cámara de Senadores a pedido y con una intervención de media hora de nuestro compañero Óscar Andrade, que realmente concitó además a la adhesión del conjunto de la cultura uruguaya, y quiero rescatar además que intervinieron senadores de absolutamente de todos los partidos, elogiando los 45 años del dúo Larbanois-Carrero. No sin las bromas clásicas, cuál es Larbanois y cuál es Carrero. Pero bueno, creo que si alguno no lo tenía claro, hoy les quedó bien claro. Saludado desde todas sus facetas, ¿no? Desde sus facetas musicales, humanas, militantes, de compromiso, sindicales. No hay un área en la que, es decir, no hubieran, jugaron en toda la cancha y siguen jugando. Pero en el día de hoy también va a suceder otra cosa, y es que formalmente le damos entrada a la rendición de cuentas. Esta rendición de cuentas entra hoy, en realidad fue entregada el viernes de la semana pasada y todavía estamos aquí, pueden dar cuenta en quien me acompañan, que estamos en pleno proceso de estudio de lo que ha llegado, pero es una rendición de cuentas, primero que nada, y que culminará en diputados, el 18 de agosto. Esta rendición de cuentas, me decían hoy en la mañana, bueno, es la última en el que el Ejecutivo puede incrementar el gasto. Bueno, la verdad es una rendición de cuentas con muy poco gasto. ¿Qué quiero decir esto? Que hay un único incremento anunciado, que es de $20 millones para el área de salud mental, que analizaremos detenidamente cuánto da respuesta a algo que no se ha hecho en lo que va del periodo, que es poner en funcionamiento la ley de salud mental. Pero iremos desbrozando este tema. Yo quiero simplemente señalar algunos aspectos claves. Un aspecto clave es que para ANEP, es decir, primaria, secundaria, UTU, no hay un peso más. De hecho, en realidad, la gente de ANEP hizo una propuesta, o sea, ANEP, ustedes saben que puede presentar propuesta propia, es decir, de hecho la presenta al Poder Ejecutivo, pero el Poder Ejecutivo no llevó la propuesta de ANEP. Y hay temas que quedaron por fuera que son vitales, es decir, que son un reclamo de docentes, que son un reclamo de estudiantes, que es todo lo que tiene que ver con los equipos multidisciplinarios. Bueno, el tema de los equipos multidisciplinarios no está, el tema de la infraestructura edilicia, lo que se solicita no está, el tema de los servicios personales asociados a las obras que se van a realizar, porque no alcanza con hacer un jardín, una escuela, si no están los docentes, es decir, para que lleven adelante la tarea. Bueno, todos los recursos pedidos para estas áreas no fueron incluidos. Es decir, ninguna de las propuestas que ANEP presentó fue tomada. Y en segundo lugar, tampoco fueron tomadas las propuestas que la Universidad de la República realizó. Digo esto para comenzar, para entrar en calor,
en lo que va a ser un debate en el que seguramente la semana que viene tendremos mucho para comentar, porque el lunes 10 viene el equipo económico a fundamentarnos esta rendición de cuentas, a explicarnos, ¿verdad? Es decir, por qué disminuye para este año en su apreciación de cuánto va a crecer el país, en un incumplimiento de promesas vinculado con la recuperación del salario, porque está fantástico, como el otro día decía un compañero, yo te dejo a vos con 3 pesos, no te subo nada durante los 5 años, y te digo, cuando llegues al final, vos vas a volver a ganar los 3 pesos que ganabas cuando arrancó el gobierno. ¿Y qué pasó en los 5 años del medio? ¿Cómo hiciste? ¿De qué viviste? Entonces, me parece que hay temas, obviamente, de objetivos no logrados, ¿verdad? O sea, vuelve sobre la mesa el tema de la reforma del Estado, de la carrera de los funcionarios públicos, pero siguen siendo todas cosas que no se realizarán en este periodo. Y quiero culminar con una que está directamente vinculada con la censura, con lo que sucedió el otro día en la interpelación. Después de bastante rato de las explicaciones que dio el ministro, a las preguntas múltiples que realizó el diputado Valdomir, se nos presenta cuál es el plan de futuro. Porque el ministro dice, y yo comparto con todos ustedes que acá se trata de la prevención. Adelanto, la plata para la prevención no está acá en esta propuesta que hace. Y entonces el doctor Sanjurjo nos presenta la propuesta que implica grandes novedades. Le pongo comillas, la ironía es poca, ¿verdad? Hablando de la necesidad del vínculo con la sociedad, de la presencia interinstitucional del Estado, de tomar ejemplo del Consejo Casaballe. ¿Se imaginan que me salía todo, no? Es decir, acá hemos venido reclamando desde los barrios, desde los lugares, una presencia de todo el Estado que se fue retirando. Bueno, nos presenta ese maravilloso plan que, por supuesto, es un plan que será para el 25. Entonces, creo que para muestras, para decirles, ¿verdad?, algo, para introducirlos en tema, pero sin lugar a dudas, la semana que viene estaremos hablando de toda la justificación del punto de vista económico y financiero de la propuesta que se realiza, recordándoles una cosa, recordándoles que el presupuesto nacional no es solo plata, la rendición de cuentas no es solo plata, la rendición de cuentas es una ley y como tal, en la rendición de cuentas se pueden modificar otras leyes. Peleamos mucho, ¿verdad?, contra el incremento de penas en la ley de urgente consideración. Fue uno de los temas porque la experiencia, la evidencia empírica, como dicen los sociólogos, la experiencia internacional dice que el incremento de penas no reduce la criminalidad. Bueno, ¿cuáles ideas se les caen frente al enorme crecimiento de homicidios que hay? Incrementar la pena del homicidio y además generar nuevos agravantes para los homicidios. Eso también viene en esta rendición de cuentas. De hecho, la Fiscalía está pidiendo ser recibida en la comisión para explicar lo inoperante que es esta medida para lo que se supone que piensa resolver. Estimadas y estimados, nos encontramos y ya empezando a detallar semana tras semana lo que es la rendición de cuentas, la propuesta que hace la coalición de gobierno y cómo frente a esto obviamente habrá movilizaciones, recibiremos como siempre a los sindicatos, a las organizaciones sociales y de esto iremos dando cuenta en nuestra columna. Hasta la semana que viene. Bueno, muy bien, allí teníamos la columna de la compañera diputada Ana Olivera.
Sí, con varios temas que ya se habían anunciado, ¿no? El tema de la rendición de cuentas, de rendición de cuentas, perdón, con todo lo que eso implica, una vez más la universidad con presupuesto cero, hay como una clara perspectiva, ¿no? De parte de este gobierno de qué es lo que valora y qué es lo que no, y en relación a eso cómo distribuye el presupuesto. Así que, bueno, también tenemos la discusión en otro ámbito, ¿no? En la discusión de la negociación colectiva, de los salarios. Recién veníamos para la radio y los trabajadores del Zunca estaban en los semáforos informando a la gente que pasaba, porque hay una dificultad grande allí, un planteo de los empresarios bastante... Lo tenemos en las notas del Vamos a la Plaza. O sea que va a ser un mes... un mes y medio. Como dice Ana Olivera, el Parlamento va a estar realmente trabajando y recibiendo, obviamente por parte del Frente Amplio, no creo que sea... Exactamente. Y bueno, y también hablaba de esto, que vamos a hacer una pequeña reseña en relación al homenaje a la Rana Carrero en el Parlamento. Por eso, y lo compartimos desde la plaza entonces. Sí, dale, vamos a la plaza. La lucha al movimiento. Vamos a la plaza. Ayer martes se realizó un conmovedor homenaje en el Senado a 45 años de trayectoria de Eduardo Larbanois y Mario Carrero. El senador de la 1001 y el Frente Amplio, Óscar Andrade, hizo un emocionado repaso de la trayectoria vital y artística de estos dos grandes referentes de la música y de la cultura. Andrade destacó que Larbanois y Carrero tuvieron siempre un fuerte compromiso político y social que no fue en detrimento del compromiso artístico. Afirmó que cantaron cuando cantar y decir estaba prohibido. Relató las experiencias de los dos músicos para enfrentar la censura y las prohibiciones que llegaran a obligar a que Larbanois en un concierto de Maroñas tuviera que cantar desde el público porque le prohibieron subir al escenario, recogió la crónica de El Popular Web. Así saludamos desde los micrófonos de A la Izquierda Late el Corazón con un cálido abrazo a el dúo, compañero que siempre estuvo, y sabemos que estará presente en cada lucha a la que sean convocados. Uno de ellos era compañero tuyo de... Sí, de Cultura en Casa. De Cultura en Casa, claro. Bueno, agua para beber en lugares de trabajo. Comentábamos recién un poquito sobre esto. Agua que no has de beber, déjala correr, pero no corre. A raíz de las declaraciones de prensa del ministro de Trabajo en relación a que entendía que las empresas no estaban obligadas a brindar agua embotellada a sus trabajadores, el PIT-CNT manifestó en un comunicado que hace más de un mes solicitaron convocar al Consejo Nacional de Salud y Seguridad en el Trabajo, organismo superior asesor en políticas de salud y prevención para tratar el tema de salinidad del agua. Luego de más de un mes sin respuestas ante las declaraciones del ministro, mencionar las normativas vigentes y denunciar el desconocimiento del ámbito tripartito, manifestaron, entre otros puntos, que en cada lugar de trabajo se debe asegurar el suministro de agua embotellada para todo el personal en cantidad suficiente y con especial énfasis en la población de riesgo. Finalmente, en el día de ayer se reunió el ámbito y resolvió recomendar a los empleadores suministrar de agua potable a aquellos trabajadores que acrediten usar medicamentos hipertensivos, y diuréticos y población con alguna de las siguientes condiciones: enfermedad renal crónica, insuficiencia cardíaca, cirrosis y embarazadas. El inspector general del Trabajo y la Seguridad Social, Tomás Tejero, destacó que no se trata de una obligación para las empresas, sino una recomendación que sigue las pautas marcadas por el Ministerio de Salud. El organismo será citado la próxima semana para hacer seguimiento de la situación. Esto tiene que ver con este eufemismo que utiliza el gobierno del agua bebible. Entonces, como el agua es bebible, por eso es que queda habilitado de alguna manera el inspector general de Trabajo a decir que es una recomendación, ¿no? Es una manera de esquivar la norma como... Bueno, ni que hablar de Manini, que dice que hay que bajar el agua, cuando en realidad, por más que la bajen el agua, no se puede consumir. Sí. Bueno, plan de vivienda sindical. El programa de vivienda sindical del PIT-CNT presentó este fin de semana pasado los avances de obras de 9 cooperativas en Durazno, las cuales en su conjunto
conjunto conforman un barrio de viviendas con 350 familias de trabajadores sindicalizados. Qué bien, entre el 70 y 80% de esas viviendas son lideradas por madres, jefas de hogar. En ese sentido, y en el marco de un gran trabajo en políticas de género, se realizó un conversatorio en la Sala La Valleja en Durazno, en donde se habló sobre formas de prevenir situaciones de violencia de género en las cooperativas de vivienda. Actualmente, el Instituto de Asistencia Técnica del Programa de Vivienda Sindical se encuentra colaborando con 13 cooperativas en ese departamento, de las cuales 2 ya están terminadas, otras 9 están en obras y las restantes 2 están en proceso de escrituración de préstamo. Les recomiendo, si quieren como adentrarse un poco más y estar como más en contacto con los sentires, digamos, en el Twitter del Plan de Vivienda Sindical y seguramente en sus otras páginas, hay un video de una de las mujeres que recibe su vivienda, ¿no? Porque hubo una entrega de llaves y es muy lindo escucharla. Dice: las madres solas, acá estamos, podemos, sí es posible, tener nuestra propia casa, las hacen con sus propias manos, ¿no? El portal del Pichanete es esto. Sí, en el portal de Pichanete, pero en el Twitter del Plan de Vivienda Sindical en particular y seguramente en el Instagram está ese videíto y muchas otras cosas, ¿no? que se están haciendo ahí en el PBS. Muy bien, y inclusive las cooperativas de vivienda, que uno dice, bueno, cooperativa de vivienda, pero que aborden justamente el tema de violencia de género, me parece bárbaro. Era algo que el Plan de Vivienda Sindical hace rato quería hacer, se hizo junto con la institución que tiene el Estado para eso y se está avanzando de manera interesante en esta cuestión, sí. Vamos a otro tema. FENAPES tenía razón, docentes no cometieron proselitismo. La Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria informó este viernes la resolución de la Organización Internacional del Trabajo sobre la denuncia que realizó Secundaria contra docentes del Liceo de San José por supuestas acciones de proselitismo político. El sindicato de docentes explicó que luego de más de un año de trabajo, la OIT presentó en Ginebra el informe del Comité de Libertad Sindical que incluye la denuncia presentada por la FENAPES contra el Estado uruguayo por una notoria escalada persecutoria sucedida en el último periodo de gobierno. De acuerdo a FENAPES, el mencionado informe de la OIT concluye que el Estado uruguayo violentó derechos consagrados internacionalmente que nuestro país suscribe y por los cuales en su momento fue considerado vanguardia. Estas conclusiones significan un profundo retroceso, ya que demuestran que el gobierno desconoce aspectos fundamentales de la libertad sindical y de expresión. Para FENAPES, el fallo de la OIT reconoce el carácter político de las organizaciones sindicales y el derecho a expresar sus opiniones en temas económicos y sociales, incluso haciéndolo dentro del lugar de trabajo, y que es deber del Estado garantizar ese ejercicio. Recordamos a las y los oyentes que la Dirección General de Educación Secundaria sumarió y suspendió a docentes de San José quienes aparecían en una fotografía con pancartas contra la reforma Vivir sin Miedo, rechazada por la población en el plebiscito de octubre de 2019. Ante esta situación, FENAPES presentó una denuncia ante la OIT por persecución antisindical contra profesores y profesoras del liceo, el Liceo 1 de San José, que finalmente arrojó las mencionadas conclusiones. Muy bien, y ahora vamos con esto que un poquito le comentábamos al inicio de los trabajadores del Zunca. El Zunca no tomará medidas que distorsionen el avance de las obras en el río San José ante la crisis hídrica. En el marco de la negociación colectiva y la postura de los empresarios que están planteando propuestas de retroceso, el Zunca definió una serie de medidas de lucha que van desde el cese de las horas extras en toda la industria, asambleas no coordinadas, paros sorpresivos, concentraciones sociales zonales, entre otras. Sin embargo, expresaron que cumplieron con un accionar histórico de nuestra organización, la cual siempre ha puesto el interés colectivo de nuestro pueblo por encima del interés particular, atendiendo una situación de emergencia social que hoy atraviesa el país en lo que tiene que ver con el estado del agua y la escasez de la misma, pensando en el acceso de los sectores más carenciados de nuestra sociedad, señala el Zunca.
resolvió respecto al embalse en el río San José garantizar el desarrollo normal de la misma, pero sin dejar de realizar asambleas informativas y de seguridad e higiene, no aplicar las medidas distorsivas resueltas y reflejadas en puntos anteriores en el marco de los consejos de salario. Asimismo, procederá a la formación de un equipo que atienda específicamente la obra puntual, de modo que se garantice el cumplimiento de la normativa de seguridad e higiene y salud laboral y toda la normativa y el convenio colectivo. Bueno, muy bien el Zunca ahí con esa actitud. Esto, ¿no? Poniendo el interés colectivo al individual, como dicen en el comunicado. Y bueno, habrá mucho trabajo entonces, como bien lo decía la diputada. Hoy vamos a estar compartiendo justamente la entrevista central telefónica al segundo bloque del programa con el diputado Sebastián Valdomir. Él es de la Comisión Hacienda, Seguridad y Convivencia del Parlamento, y vamos a estar abordando justamente la interpelación al llamado a sala del ministro del Interior, que ya lo... Ahí va. Y con respecto al tema de la crisis hídrica, compartirles ahora justamente salió una encuesta de Factum, que plantea en la evaluación del desempeño del presidente del gobierno en la crisis del agua potable en el tercer bimestre del 2023, tiene un 63% de apreciación negativa y un 30% de positiva. En la negativa mala 29%, muy mala 34%. La pregunta era: ¿qué opinión tiene de la actuación del presidente y del gobierno en los siguientes asuntos? Crisis de agua potable. Reiteramos, el 63% tiene una opinión negativa, el 30% positiva y entre un 2 y un 5% neutra o no opina. No están buenos los números, ¿no? No. Bueno, ¿Dónde menos mal, dijiste que si no... captás eso para que la gente... Factum. Sí, ahí va. Factum, acá están publicando, porque si salía positiva era como, pará. Yo lo que quiero aclarar es que no es solo que no es buena el agua para tomarla, sino tampoco para la higiene personal. Hay mucha gente que es alérgica y que está percibiendo justamente sarpullidos y cosas que no pasaban antes. Así que no es solo que no está buena para el consumo, sino... Sí, además hay una cuestión que tiene que ver también con la industria justamente de la construcción, que planteaban en un comunicado que sacaron las empresas que están vinculadas con este tema, que los datos que está brindando OCE no son confiables tampoco para poder definir si el agua sirve o no sirve para hacer el tema del hormigón, porque además OCE, si ustedes entran a la página de OCE, no publica los datos diarios, sino que te publica como promedios semanales, no especifica de cuál de las tomas de los no sé, como los conectores corresponden cada dato, o sea, son datos muy confusos, que cuando la cosa es confusa uno tiende a desconfiar, ¿no? Porque si estuviese todo claro y todo transparente, tal como se plantea y se plantea a tranquilidad, se podrían presentar los datos. Un poco lo que dice la intendenta Carolina Cose, ¿no? Es necesario tener transparencia en la información porque si no eso habilita la especulación, y la especulación siempre tiende a ser capaz que peor de lo que las cosas son, pero bueno. Bueno, ayer inclusive llovió, y hablando del tema, ¿cuánto llovió en la cuenca del río Santa Lucía? Una pregunta. El acumulado, según datos de Inumet, fue de 16,9 milímetros, cantidad que no resuelve la situación de la represa de Paso Severino. Queríamos compartir también eso. Bueno, entonces... En la vuelta venimos con el diputado Valdomir, que por lo menos allí pudimos tener un pequeño avance en relación a poner en tela de juicio un poquito en el Parlamento la gestión del ministro del Interior, Heber. Vamos a la pausa, Majo. Con sus preguntas no respondidas nunca. Vamos a la pausa y volvemos con la entrevista central. Este sistema. Ese es el caso, ese es el tema. Que a pesar de tanto y tanto palabrerío, ninguna cosa... En ocasiones yo me cuestiono el gesto, el canto, la copla. Bueno, muy bien, comenzamos el segundo bloque del programa, estamos al aire justamente, ahora tenemos telefónicamente la entrevista central con el diputado Sebastián Valdomir,
que justamente fue miembro interpelante del llamado a sala al ministro del Interior. Te damos la bienvenida, diputado, al programa La Izquierda Late, y muchas gracias por lo menos telefónicamente poder atendernos. Muchas gracias a ustedes, un saludo para la audiencia. Disculpas que no puedo estar ahí en presencia, pero bueno, queríamos acompañar la entrevista con la radio y con el programa el día de hoy. Valdomir, Paola te habla acá. Una de las cosas que decías al inicio de las preguntas, ¿no? de la introducción del tema, es que esta interpelación no la hacía el Parlamento, sino la realidad, ¿no? Como para arrancar un poquito con la conversación. Mira, Paola, el punto central para nosotros en la interpelación fue que el desconocimiento o la poca atención que se le da desde el Ministerio del Interior a la situación que están viviendo los barrios de Montevideo, Canelones y de los departamentos del interior en materia de seguridad pública, hace que incurran en ese permanente triunfalismo. Está todo bien, vamos por buen camino, estamos mejor que antes, y la verdad que eso no es lo que la población nos manifiesta en el mano a mano, en las reuniones en las cuales nosotros participamos por el tema de la inseguridad, convocada por vecinos, convocada por diferentes actores sociales del territorio, ¿verdad? Y en ese sentido, si nosotros sumamos a esa sensación de inseguridad y de desconfianza hacia la policía y hacia el Ministerio del Interior, el punto del aumento de los homicidios que tuvo lugar en el 2022, una tendencia que sigue estando presente en los primeros 6 meses del 2023, y el hecho finalmente de que el ministro es el personaje más importante de la gestión del ministerio y no tiene una buena evaluación de su gestión. Bueno, claramente nosotros lo que estábamos haciendo con la interpelación era ser interlocutores de toda esa de todo ese malestar, de toda esa desconfianza, de toda esa sensación de inseguridad que está presente hoy en el país, particularmente en Montevideo, la zona metropolitana, pero que también, por ejemplo, en la interpelación mismo salió marchas por inseguridad en diferentes departamentos, en Artigas, en Rivera. O sea, estamos hablando que esto es un fenómeno extendido y que desde aquí, desde la gestión central del ministerio y particularmente del ministro del Interior, no se reconoce la gravedad de la situación, ¿verdad? Por eso nosotros decíamos que la realidad, que es la que se maneja por los datos del propio observatorio del Ministerio del Interior, más las respuestas totalmente erráticas que da este ministerio, bueno, hacen que estén viviendo en otro mundo, ¿no? O en un mundo paralelo que no es el mundo que vive la gente de a pie, que sufre diferentes circunstancias en su día a día, ¿no? Con respecto a la interpelación y el pedido de censura, justamente allí en tantas preguntas que no fueron respondidas, o mejor dicho, como se hubiese querido, por allí la oposición también dice que el retiro del ministro no hará que la situación que sea mejor, ¿no? No sé qué sacan de resultado ustedes, qué conclusión sacan con respecto a esto. Nosotros promovimos como Frente Amplio la censura como una nueva etapa en relación al pedido de que el ministro debe dar un paso al costado. Es decir, el Frente Amplio ya le ha pedido la renuncia a Heber desde el año pasado, con el escándalo de haberle dado el pasaporte a un narcotraficante internacional, con todo lo que tenía que ver con la vinculación de altas jerarquías de la policía en el caso Astesiano, con el tema de que, el ministro confunde permanentemente su rol de dirigente político con el de ministro. Entonces nosotros del Frente Amplio ya le había pedido la renuncia en reiteradas oportunidades. Ahora promovimos la censura para que efectivamente todas las bancadas de los diferentes partidos que están en el Parlamento se expresen. Y claramente ayer quedó de manifiesto que es solo el Frente Amplio el que está diciendo que para haber un giro en la política de seguridad tiene que salir el ministro en primer lugar. Ahora, nosotros también le agregamos a eso que no vamos a caer en lo que criticábamos y en lo que hacía el hoy oficialismo cuando era oposición hasta el 2019, claro, que decía que solamente con el cambio de un ministro se resolvía todo, porque no se resuelve la seguridad, que es un tema muy complejo, donde estamos manejando procesos regionales y procesos internos muy pesados, como el narcotráfico, el lavado de activos. Esto todo no se resuelve de un día para el otro porque cambies al ministro. Lo que hay que cambiar es todo el enfoque de la política de seguridad pública.
En relación a esto que mencionabas del narcotráfico, hay una intervención ahí que hizo Micaela Belgar, que vinculaba justamente hace unos días, ayer o antes de ayer, también se había removido a una autoridad de lo que tiene que ver con el control de la aduana, corregime si estoy diciendo algo incorrecto, el tema de la privatización del puerto, la flexibilización del tema de que tiene hacia el lavado de activo algunos artículos de la LUC y haber dejado de controlar el Sintrac, ¿no? El tema de los camiones que salen Correcto. y entran del país. Sí, la carga de los camiones. Exacto. De alguna manera eso configuraba un escenario que favorecía el narcotráfico. Salió además que fue parodiado, ¿no? El estudio que se refería al movimiento de la cocaína, la ruta que atraviesa al Uruguay. Y ahí se preguntaba la diputada, bueno, ¿para quién estamos jugando, no? ¿Qué respuestas hubo en referencia a eso por parte del ministro? Bueno, eso es importante que traerlo porque realmente nosotros lo vamos a tener que seguir trabajando con mucha atención. Nosotros preparamos esta interpelación junto con Micaela y ella específicamente se enfocó en este tema y nos encontramos y particularmente queda de manifiesto con lo que ella planteó en la sala, que estamos ante un sistema muy muy pesado que favorece la impunidad y que favorece el tránsito de diferentes productos provenientes del narcotráfico y del crimen organizado y que han utilizado Uruguay como una de sus corredores logísticos y financieros. Y esto es muy pesado porque empezamos a atar todos los puntos que vienen desde la LUC, como vos decías, que vienen desde cuando Heber era ministro de Transporte, que vienen, por ejemplo, luego cuando nos enteramos que en el puerto de Montevideo, que ahora está por 60 años concesionada a una empresa privada, no se controlan los contenedores como se debería, y que sucesivamente vemos como los dispositivos de control, como el de la aduana que vos mencionás, que fue este fin de semana, sí, que nos enteramos que removieron a un jerarca por luego de haberse hecho denuncias, que las tiene incluso el Parlamento, que se remueve un funcionario porque claramente no se estaba cumpliendo con el control como es debido de el tránsito de los contenedores, con el tránsito de la mercadería por parte de los camiones en la frontera seca, ni siquiera se controlan las barcazas que vienen por la hidrovía y que llegan al puerto de Montevideo. Sí. Con esto quiero decir que estamos realmente ante un sistema que favorece el lavado, que de alguna manera está utilizando también el gran narcotráfico, no las banditas de narcomenudeo, sino el gran narcotráfico, y en el cual insólitamente el ministro nos avisó, nos alertó que el Uruguay está en una guerra, porque ese fue lo mismo que veíamos en México, en Colombia, guerra a las drogas. Bueno, ahora parece que llegó Uruguay. Y para hablar en esos términos, que es un disparate político y conceptual, nos enteramos que estamos en guerra, pero entre otras cosas estamos enfocando esa supuesta situación bélica con grupos criminales de pequeña dimensión o de dimensión mediana. Porque ¿qué hicimos con nosotros, o qué hizo el Estado uruguayo, por ejemplo, con el gran narcotráfico cuando se le otorga un pasaporte a un narcotraficante y con eso queda libre y anda a saber por dónde anda ahora? O cuando se le libera por completo la posibilidad de mover plata hasta $100.000 en efectivo sin decir de dónde vienen esos fondos. Y eso lo hizo la LUC. Y el pasaporte lo dio este mismo ministro. Entonces, realmente estamos ante un sistema financiero y logístico que favorece el narcotráfico y que está hoy en Uruguay trabajando muy activamente, y nosotros no nos vamos a quedar ni conformes ni quietos con esta idea de que el gobierno está dando batalla o está en guerra contra el narcotráfico, porque entre otras cosas las señales son que estamos muy atrás con relación al mayor control, mayor regulación, mayor inteligencia para saber cómo operan estos grupos en nuestro sistema financiero, en nuestro sistema inmobiliario, etcétera, ¿verdad? Para nosotros esa es la principal gravedad de la interpelación. Vamos a seguirlo trabajando, vamos a hacer varios pedidos de informe, vamos a seguir tratando de determinar las rutas del dinero, ¿no? Las rutas de las influencias del narcotráfico y cómo están utilizando
estas facilidades que se han otorgado por parte del Estado uruguayo a diferentes actividades financieras y logísticas en los últimos 3 años de gobierno. Este tipo de crímenes que ahora en la rendición de cuentas se le quiere aumentar la pena en los agravantes, ¿no? Tipo el descuartizamiento, ¿no? Este tipo de crimen. ¿Está vinculado de alguna manera también con esto que estamos hablando del narcotráfico y de las nuevas maneras de querer tomar el territorio o son cosas diferentes? O sea, ¿se vincula una cosa con la otra? Sí, se vincula, porque en definitiva esos son señales, son mensajes que se dan de amedrentamiento y de amenazas entre diferentes grupos, y ese tipo de hechos que son agravantes al homicidio tratan justamente de instalar un clima y un sentimiento de terror en el territorio, ¿no? De que bueno, que el que habla le pasa eso y que son mensajes de corte mafioso, ¿no? O sea, nosotros eso lo tenemos que analizar, como ya lo viene analizando alguna parte de la academia, acerca de cómo se dan esos mensajes entre los diferentes grupos. Luego la respuesta o la alternativa a esta que tú planteas, Paola, de si esto por una modificación de un artículo del Código Penal, claro, en una rendición de cuentas es lo mejor o es lo adecuado, yo tengo mis dudas. Yo he escuchado visiones a favor de que se tienen que generar agravantes a la pena y aumentar la pena para ese tipo de acciones vinculadas al homicidio, y he escuchado también que eso no sirve para nada, y creo que ambas visiones tienen como puntos fuertes de validez y habría que determinar. También es cierto de que el sistema penal uruguayo protege mucho más o reprime mucho más fuerte los delitos contra la propiedad que contra la vida humana. Eso es una característica del Código Penal de todo el siglo XX, digamos. Nosotros eso lo vamos a analizar, pero ya de pique nos parece raro que esta discusión esté metida en una rendición de cuentas que lo que hace es plantear el ajuste del presupuesto para el último año y medio de gobierno. O sea, claro, por esta vía se sigue perforando y se siguen haciendo como discusiones aisladas dentro del Código Penal que tiene que sí ver modificada varias de su estructura, ¿no? Por ejemplo, ahora estamos reteniendo como una aberración penal el hecho de que las mujeres que ingresan algo de droga a la cárcel se comen 4 años, cuando a veces algún gran narcotraficante se come lo mismo. Y a esa mujer le arruinaste la vida, le arruinaste la vida de sus hijos, y eso fue la luz también, ¿no? O sea, acá hay muchas cosas para revisar. Lo de los homicidios puede ser que sea importante analizarlo, pero dentro de una rendición de cuentas que tiene un tiempo específico para sacarlo, porque nosotros tenemos 45 días para analizar este proyecto de 500 artículos. Dos de los cuales es relacionado con el tema penal. Bueno, no nos parece que sea la mejor manera. Siempre, bueno, eso ya es una práctica de la no consulta de la documentación con respecto a lo que está en el Parlamento. Pero lo que se critica también es que en realidad el tema seguridad, la solución es la represión y no la prevención. Y en cuanto a eso, otra de las críticas que justamente el Frente Amplio dice es que no se... con los dichos de Heber estamos hablando, ¿no?, en la interpelación, que no se cuenta con ninguna herramienta para prevenir justamente los homicidios y que le resulta muy difícil cumplir a cabalidad con lo que se establece tanto en la Ley Orgánica Policial como en la Ley de Procedimiento Policial. En ese sentido, ¿qué es lo grave que justamente el Frente Amplio encuentra con respecto a estas palabras del ministro, ¿no? Sí, eso nosotros lo manejamos ayer en la intervención de la censura, en la sesión que tuvo lugar a las 2 de la tarde, donde se votó la censura, que finalmente no salió aprobada, pero también lo habíamos manejado en la interpelación, porque el ministro es como una muletilla que lo ha hecho permanentemente en diferentes oportunidades y ante diferentes hechos. Ha dicho, hay cosas que no se pueden, hay homicidios que no se pueden prevenir, hay hechos delictivos que es muy difícil prevenir. Y cuando lo reitera tanto, ¿no?, cuando lo sostiene como que en reiteración permanente, se le convierte casi que en una excusa de rápida formulación. Nosotros ahí lo que hicimos ayer fue expresarle que la tarea de prevención es una de las tareas de la policía, y que el ministro no puede decir si algo es muy difícil o menos o más fácil de hacer. Lo tiene que cumplir, y si no lo cumple tiene que decir
Bueno, yo para esto no estoy capacitado, porque claramente, como tú mencionas, Majo, el tema de la ley orgánica policial y la ley de procedimiento te marca de que una de las tareas de la policía es la prevención del delito. Y no pueden esperar, porque esa es la gravedad del tema, ¿no? No pueden esperar a que se apruebe una medida en el Parlamento por parte de todos los partidos, como es este tema de las medidas, de las propuestas de la mesa interpartidaria, para empezar a tener herramientas de prevención de homicidios. Porque son gobiernos, Claro. ¿no? Porque ellos tienen la mayoría, tienen los recursos, tienen la autoridad para impulsar lo que se crean necesario para prevenir homicidios. Pero entonces se invierte la carga de decir, no, estamos esperando que la mesa interpartidaria, que entre otras cosas incorpora el Frente Amplio, incorpora a los otros partidos, para que se pongan de acuerdo y después de ahí vamos a tener una herramienta de prevención de homicidios. A ver, lo tienen que hacer desde el día 1 esto. Y si encuentran que no tienen esa herramienta, la tienen que mandar al Parlamento como un proyecto de ley que se apruebe con los votos que tiene el ministro. Porque si no, en definitiva, es muy fácil pasar por el Poder Ejecutivo y no hacerse cargo de nada. ¿Verdad? Sí. Dice, no, esto es muy difícil de hacer, entonces como yo no tengo las herramientas me quedo quietito y espero a que en algún momento esa herramienta caiga del cielo. Y en realidad en política nada cae del cielo, en política las cosas se construyen. Y ese es uno de los puntos más débiles de toda la retórica del ministro, esto es muy difícil de hacer, no tenemos herramientas, pero a ver, este gobierno va por el 4º año de gestión. ¿Cuándo se van a hacer cargo de que lo que no tenían lo tienen que poner, de que ya pasamos la LUC, y en la LUC, con la LUC decían que con el paquete de seguridad se resolvía los problemas de seguridad pública, no se resolvió nada, estamos mucho peor que antes? En esto que manifestás del ministro justificándose, tengo conocimiento, porque se ocurrió en Villa Española, que es uno de los lugares en donde ha recrudecido este tipo de crímenes también, que estuvo el ministro del Interior junto a los comisarios de la 13 y la 16 convocando a los vecinos, y cuando los vecinos le pedían, bueno, qué se podía hacer, el ministro manifestaba que en realidad ellos no podían hacer nada porque no tenían pruebas en el caso de las bocas o de los tiroteos que se generaban, ¿no? Y que la única solución posible era que los vecinos denunciaran, que si los vecinos denunciaban, entonces ahí ellos iban a tener la prueba para poder efectivamente actuar, ¿no? Y uno se pregunta, bueno, ¿qué pasa con la inteligencia policial? O sea, no puede ser que el ministro plantee a los vecinos que la única manera de poder intervenir en las situaciones de violencia que se generan claramente vinculadas a la disputa territorial en relación al narcotráfico, que capaz que es en la escala media, no la boca chiquita, sino Sí. la disputa territorial en la parte más media, que la policía, que el ministro, la respuesta que tenga para los vecinos y vecinas sea que en realidad depende de que los vecinos puedan denunciar, cuando en realidad ha ocurrido hechos, porque esto también es así, de que vecinos han denunciado y al otro día le han tiroteado la casa, ¿no? O sea que también ahí la confidencialidad que se plantea desde la policía está en cuestión, ¿no? Es como una situación de indefensión, digo, en el caso de la gente concreta, de los territorios que viven los barrios. Sí, es exactamente así como vos lo decís. Vos sabés bien, en Villa Española la situación ya se sabía que había un conflicto desde mediados del 2022, es más, desde mayo del 2022 sale la primer nota en prensa acerca de las familias que están enfrentadas en la zona. Así que después, casi un año después, cuando en abril, mayo, se conoce que prendieron fuego un auto, también en Villa Española, ¿qué puede decir el ministro? Que en realidad no tenía información de eso, cuando hace más de un año que es sabido por las jefaturas de la zona que había un conflicto de esas características, que lo que había que hacer era proteger a los vecinos y a las vecinas que viven en un barrio trabajador de Montevideo. Pero este problema que pasa aquí también es la misma respuesta que le dieron a los vecinos de la seccional 19 y a los vecinos de la seccional 25 en el entorno de Punta Rieles, en el entorno de Nueva España. ¿Por qué? Porque dicen, bueno, si los vecinos no denuncian, nosotros no sabemos qué es lo que está pasando. Y otra vez es el que queda más desprotegido, es
el vecino que de repente ya ni siquiera tiene confianza porque tiene miedo de que algo le pase, algo malo le pase, además de lo que está viviendo en su barrio, en su territorio, cuando haga la denuncia. Y ahí el ministro, por ejemplo, también tiene una cosa que pasó un poco desapercibida, porque dicen, nosotros reactivamos las brigadas departamentales de drogas, la brigada de Montevideo y la brigada de Canelones. Sí. El Frente Amplio en su momento las desactivó porque eran un foco de corrupción policial. Y entonces, y eso fue dicho en la interpelación por parte de varios diputados del Frente Amplio. O sea, no es que por crear o por activar nuevas brigadas o por funcionar nuevos dispositivos está todo bien, porque en realidad el Frente Amplio lo hizo por un motivo y lo que había que hacer era fortalecer la Dirección General de Represión del Tráfico Ilícito y tratar de evitar que la corrupción instalada en algunos puntos de las brigadas departamentales se extendiera a otras zonas de la policía. Pero el Ministerio en ese sentido sabe bien que la gente no está denunciando porque tiene miedo, porque tiene desconfianza, porque sabe que hacer una denuncia no le sirve para nada muchas veces. Y lo que debería hacer sería tratar de devolver y generar procesos que no van a ser de un día para el otro, de confianza entre la ciudadanía y la seccional de su barrio, las diferentes maneras para hacer denuncias. Hasta tanto eso no se haga, las denuncias van a seguir bajando, porque la gente no está denunciando. Y por eso ellos te dicen, es como un círculo, es como una trampa perfecta, ¿no? Bajan hurtos y rapiñas. No, primero, los hurtos el año pasado no bajaron con respecto al 2021, subieron 1%. Pero si bajaran, si todos sabemos, ellos saben, las autoridades del Ministerio del Interior, nosotros sabemos, los vecinos saben, la policía sabe que la gente no está haciendo las denuncias, es como una trampa al solitario. Las cosas bajan, pero la gente no denuncia. A ver, lo único que no baja son los homicidios, porque los homicidios no se trabajan bajo denuncia, sino que hay un cuerpo presente. Entonces, eso hoy subió un 25%. A ver, la situación en los barrios está complicada. El ministro nos dijo el año pasado, cuando lo interpeló el Frente Amplio en el Senado, que ellos tenían identificado 45 grupos criminales en Montevideo, zona metropolitana, y ahora hay 49. Y de esos 49 no se desactivó ninguno. Entonces, a mí que me muestren, y fue algo duro lo que nos mostraron, que todos los nombres de las personas procesadas o las iniciales de las personas procesadas y condenadas, y llegaban a 120, 130 nombres en un año. En Uruguay, por año, entran 6.000 personas a la cárcel y salen otro tanto. Entonces, no me puede decir que con 120 personas condenadas más, los barrios están recuperando un poco de la tranquilidad y estos grupos están siendo desarticulados, porque en realidad no se desarticuló ninguno. Llama la atención también que tú lo decías, que no se puede ser ministro y político a la vez, la actitud que tiene Cabildo Abierto también frente a esto, que primero critica pero luego vota de la misma forma, ¿no?, que la coalición. Y esa es una permanente, Cabildo, ¿no? Ellos quieren pegarle al Frente Amplio, pero también son parte del oficialismo y de la coalición porque tienen los cargos metidos ahí adentro. Y claro, y quieren criticar, pero luego terminan votando con ellos. De esa contradicción no van a salir hasta el día de las elecciones. Yo supongo que en algún momento van a salir también de la coalición, porque ya también esto es un barco que de a poquito está haciendo agua, ¿no? Entonces ahí empiezan a salirse de ahí las diferentes sensibilidades que piensan de que no van a tener un buen desempeño en las próximas elecciones si siguen vinculados a esta gestión. Ahora, la situación también es que no solo eso, o sea, el propio senador Manini dijo que hay un plan en presidencia en contra de Cabildo Abierto y en contra de su esposa. O si ese es el nivel de la discusión, yo no sé si hay un plan o no, yo la verdad que no tengo idea del tema de la vivienda. Si él está convencido, no entiendo, entonces. ¿Qué hace ahí, no? Y ¿qué sigue haciendo ahí y cómo proporciona sus votos y sus manos en el Parlamento para sostener ministros del oficialismo? Entonces, es como medio contradictorio. Nosotros se lo remarcamos igual. Tú lo decías, no se puede estar en la misa y la procesión al mismo tiempo. Pero aparte hay otro tema también, que nosotros como Frente Amplio tenemos que estar tranquilos, porque fue lo mismo que pasó con la reforma jubilatoria. Nosotros dijimos cuál era nuestra posición desde el principio y no la fuimos cambiando a medida que pasaban los meses. Ahora, es una tendencia, es una costumbre ya, una mala costumbre,
de los partidos del oficialismo, no solo de Cabildo, porque también el Partido Colorado ha entrado en esa, de que un día van para un lado, un día van para el otro y van caracoleando la posición. El Frente Amplio analiza los temas, discute en sus diferentes espacios y marca una posición, y luego no la cambia, porque si no es muy fácil tener, es como decía Groucho Marx, ¿no? Estos son mis principios, pero si no le gusta tengo otro. No, el Frente Amplio es un partido serio, discute las cosas, y cuando marca posición la sostiene y la fundamenta, ¿no? Sí, igual en este caracoleo que vos mencionás, también por un buen manejo ahí de cómo resolver el tema de la moción, se logró por lo menos que en la sesión de diputados hubiese una declaración cuestionando al ministro, que era algo que hasta el momento, más allá de que después no votaron la censura, que hasta el momento no se había logrado. Por lo menos se logró un mínimo avance, porque venía siendo muy frustrante todas los llamados a sala y las interpelaciones que se habían hecho anteriormente, ¿no? Sí, es real que, a ver, muchos compañeros a mí me manifestaban y nos manifestaban a todos los que veníamos trabajando la interpelación, que fue un grupo bastante numeroso finalmente, de diputados, diputadas y asesores, que esto no iba a servir que esto era otra interpelación que no iba a servir para nada. Parecía en principio. Y nosotros un poco ahí lo decíamos de, bueno, vamos a tratar de jugar el partido y vemos a ver qué resultado obtenemos. Pero nosotros sí teníamos, no te miento, Paola, que sí teníamos un objetivo que era muy parecido a lo que terminó pasando. Bien. Si te dijera que en realidad esto era una moneda y de chiripa salió así, en realidad te estaría diciendo algo que no es. Porque en realidad nosotros nos pusimos como objetivo que el ministro se fuera sin un respaldo explícito. Bien. Y eso se logró. Uh-huh. ¿Cómo? Bueno, analizamos la situación, vimos cómo venía la situación interna de la coalición y vimos cómo nosotros podíamos pegar en algunos temas y nos pusimos a trabajar en ese sentido. Uh-huh. Lo que el ministro se va el jueves es sin una declaración de apoyo mayoritario de la Cámara de Diputados. Bien. ¿Por qué presentamos la censura nosotros? Porque nosotros hasta las 7:30 de la mañana no conocíamos la moción de Cabildo Abierto. Uh-huh. Y corríamos el riesgo de quedarnos luego de 23 horas de interpelación sin el pan y sin la torta. Claro. Y nosotros queríamos, aparte, no solo decir, como ha dicho el presidente, como han dicho los senadores, como hemos dicho nosotros en Cámara de Diputados, el ministro se tiene que ir. Nosotros lo que queríamos era obligar a que las bancadas se posicionaran, y eso se hacía con una moción de censura. Exactamente. Entonces, como no sabíamos qué era lo que iba a pasar, cuando conocimos la moción de Cabildo, acompañamos algunas partes de esa moción y aparte tenemos nuestra moción de censura que la discutimos ayer. Sí. Otra vez, el Frente marcó una estrategia y se sostuvo. Bien. A veces eso sale, a veces no. Yo lo que otras interpelaciones que han sido trabajadas de manera muy política y muy seria, de repente no tienen este resultado. Sí. Pero también es porque es un momento político distinto, claro, de la coalición, o sea, del enemigo y de tu fuerza. O sea, exacto, estamos hablando en términos más estratégicos. Vos tenés que ver con qué fuerza contás en cada momento antes de dar la batalla. Y en ese sentido nosotros analizamos, creo que bien el contexto y salió, ¿no? Disculpe, bien, diputado, pero lo vamos a tener que estar cortando porque ya estamos medio pasaditas. Gracias por estar con nosotros y continúe ahí entonces con el trabajo parlamentario, que vaya si hay mucho para hacer. Gracias a usted. La próxima me prometo que voy por el piso. Hoy estamos en comisión, así que estamos a las órdenes para la próxima. Un abrazo. Gracias. Hasta luego. Bueno, nos despedimos ya así como muy rapidito, porque así no nos pasamos mucho. Salud, gente, a todos los que están ahí en la vuelta. Nos escuchamos. Chau. Si un pueblo quiere ir para adelante, tiene que arrear con los traficantes de cuentos, merca o hipocresía. El bienestar no se mide en mercancía. Cuando la barca no ponga patita para adelante, no hay riqueza del mundo que tú puedas llevarte. Ni los 0 kilómetros, ni los muebles de la casa, ni todos los fafú que te quepan en la panza. Por eso te convido, sin más tardanza, a construir de nuevo la esperanza. Y ahora te digo ya sin empacho que esta canción va en homenaje al padre Cacho. Esta canción va en homenaje